Buenas tardes a todos y a todas. Desde la Comisión Académica de la Comunidad Iberoamericana del Modelo de Ocupación Humana, les damos la bienvenida a este cuarto encuentro formativo del año. Un espacio que hoy reúne voces, trayectorias y realidades diversas en torno a un eje común: cómo el modelo de ocupación humana se transversaliza en la práctica profesional, tanto en salud, educación, docencia universitaria y enfoques contemporáneos como género y derechos. El propósito de esta mesa redonda será ahondar y profundizar en la experiencia vivida de 3 terapeutas ocupacionales que desde distintos territorios han ido tomando y haciendo propio el modelo de ocupación humana. Cada tópico será introducido desde conceptos centrales de este modelo conceptual de la práctica de la terapia ocupacional, para luego escuchar sus aportes en la práctica real de estos terapeutas. Antes de comenzar, querría agradecer en primer lugar a Carmen Gloria de las Heras de Pablo, que es la directora de la Comunidad Iberoamericana del Mojo, que hoy está presente con nosotros. Y vamos también a pasar a hacer una pequeña reseña profesional de cada uno de los oradores, que será parte de esta mesa redonda. En primer lugar, José Ignacio Marchán Castillo es terapeuta ocupacional con mención en rehabilitación psicosocial, egresado de la Universidad de los Andes. Es magíster en docencia para la educación superior y actual estudiante del doctorado en educación y sociedad de la Universidad Andrés Bello. Con experiencia clínica en la unidad de neuropsiquiatría infanto-juvenil del Hospital Clínico San Borja Arriarán y desarrollo docente e investigativo en diversas instituciones políticas y privadas. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca, en Chile. Dentro de su trabajo de investigación, ha buscado vincular los desafíos que implica el desarrollo a lo largo de la vida, del curso de la vida, y su yuxtaposición con el género y los fundamentos teóricos del modelo de ocupación humana, contrastando con las experiencias clínicas y las vivencias personales. En segundo lugar, voy a presentar a Luciana De Marco. Ella es terapeuta ocupacional egresada de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Es diplomada del modelo de ocupación humana y coordinadora de terapia ocupacional en el Hospital Italiano y en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende, en Córdoba. Realiza intervenciones en áreas diversas, de diversa complejidad, y actualmente profundiza en la integración entre salud física y salud mental, con el objetivo de promover mayores oportunidades de participación para personas y colectivos con desafíos en su desempeño. Es docente de la licenciatura en terapia ocupacional en la Universidad Católica de Córdoba y referente de Mojo, Argentina. En tercer lugar, voy a presentar a Nicole Zuccone Soto. Ella es terapeuta ocupacional egresada de la Universidad de la Frontera. Es diplomada en el modelo de ocupación humana y especialista en salud mental, con una destacada trayectoria de más de 10 años de experiencia en el trabajo con población infanto-juvenil, en el ámbito de salud mental y en contextos educativos. Su labor se ha centrado especialmente en el acompañamiento a niñas, niños y adolescentes con necesidades educativas especiales, así como a personas dentro del espectro autista y estudiantes en etapas de enseñanza media y universitaria, brindando apoyos en procesos de orientación vocacional, inclusión educativa y apoyo en su vida diaria. Por otra parte, quien será moderadora de esta mesa es Vanina Avisat, terapeuta ocupacional, también egresada de la Universidad Nacional del Litoral, y ella será quien irá introduciendo los distintos tópicos. Les agradecemos a todos y a todas su presencia y esperemos que sea fructífero este encuentro. Ahí estamos. Bueno, José Ignacio, vas a ser grabado entonces. ¿Qué quisieras No hay aportar problema. respecto de los recursos, las oportunidades, las demandas, las restricciones en tu contexto laboral? Bueno, un poco para hablar de mi contexto laboral me gustaría como contextualizarlo un poco, ¿ya? Porque eventualmente yo estoy ubicado en una región
bastante tradicional, con una perspectiva bien convencional, con ideales más bien de una política de derecha, por decirlo así. Entonces, donde yo trabajo, que es la Universidad de Talca, tiene una perspectiva bastante arraigada a la tradición, a la norma, con una vasta trayectoria. Entonces, en esa línea como que tiene bien internalizadas algunas prácticas, ¿no? Y terapia ocupacional recién el año pasado logró titular a su primera generación, ya, así que ya estamos en este año tratando de liberar a la segunda generación, así que poder vincular como todo este aporte que la terapia ocupacional y la profesión tiene a esta comuna es bastante significativo en relación a los recursos que posee, ¿no? Tiene esta perspectiva bien limitada de la universidad de poder entender a las personas. De hecho, desde los mecanismos de vinculación con el medio, de asociación con comunidades, está bien en pañales en esa línea. Y algunas asignaturas que son transversales que tienen que ver con el compromiso o la responsabilidad social. eh, las personas que dictan esas asignaturas quedan bastante sorprendidos con el desempeño que tienen las estudiantes de terapia ocupacional porque tienen tan integrado en el ser esto de poder convivir con la comunidad que a diferencia de otras carreras no es tan natural, tampoco le encuentran tanto sentido. Por lo menos para nuestras estudiantes eso es bastante natural. ¿Ya? En ese marco, como es una universidad regional, recibimos una diversidad de estudiantes bastante amplia. Entonces nos podemos encontrar con personas de un alto nivel socioeconómico, personas desde la ruralidad, personas en intercambio, que vienen de otras carreras. Entonces nos empapamos de muchas realidades, ¿ya? Tenemos estudiantes que van a ser o son los primeros universitarios en su familia, personas que ya han estudiado una carrera y están sacando una segunda carrera porque aman terapia ocupacional y aquí tuvieron la oportunidad de poder desarrollar ese marco. Entonces, desde ahí somos una escuela que tiene bastantes oportunidades, tiene bastantes recursos también, porque en la ciudad es bastante reconocida nuestra profesión. Hay una escasez bastante alta de terapeutas ocupacionales así que contamos con ese recurso para otorgarlo al servicio de las personas, ya entendiendo muchas veces las necesidades sentidas que este territorio tiene, netamente con esta perspectiva más política en la cual se desenvuelve el contexto. Entonces, desde ahí somos oportunidades que están enmarcadas en un contexto bien restrictivo, ¿no? Como universidad pública tenemos algunos límites, tenemos algunas cosas que mantener desde la palestra, tenemos que tener cuidado en algunas cosas, tenemos que mantenernos dentro de los límites, no podemos ser muy exuberantes, ¿no? Entonces, desde ahí también nos miran un poquito más, ya, porque nos diferenciamos mucho de otras carreras, derecho, agronomía, que son carreras más establecidas y más reconocidas. Entonces, desde ahí tenemos que mantener esta percepción, ¿no? de universidad formal, ya. A veces nos miran cuando hacemos intervenciones más bien comunitarias o intervenciones en el campus nos quedan mirando así como los locos de terapia que hacen batucadas, intervenciones artísticas, cosas que no son habituales, ¿no? Y desde ahí creo que ambos vamos aprendiendo, ¿no? Como desde estos sistemas más bien abiertos, transaccionales, donde nos vamos nutriendo, vamos adecuándonos, adaptándonos entre las restricciones, las oportunidades y los desafíos. Entonces creo que me encuentro en un contexto bastante emergente para la terapia ocupacional que se está adaptando y adecuando a las características más bien normativas y también buscando esta transformación, ¿no? Que solo desde una base teórica con perspectiva crítica pues, se puede lograr, de a poquito, ¿no? Bueno, muchas gracias, José. Bueno, las restricciones están en todos los ambientes por lo que van diciendo, pero bueno, como terapeutas ocupacionales siempre buscando las oportunidades y los recursos para que
¿no? De alguna manera eso permita emerger nuevas oportunidades de participación, más allá de estos límites, ¿no? Bueno, ahora los vamos a invitar a conversar sobre un segundo tópico. Este segundo tópico lo denominamos el encuentro con el modelo de la ocupación humana, identidad y mirada profesional. En este segundo tópico queremos detenernos en un lugar más personal, el del encuentro con la propia identidad profesional. La formación en terapia ocupacional y la trayectoria que cada uno recorre implica momentos de interpelación, de búsqueda, de duda, de descubrimiento y de decisiones que van definiendo desde dónde nos posicionamos como terapeutas. El modelo de ocupación humana, como modelo conceptual de la práctica de la terapia ocupacional, nos invita a pensar quiénes somos, qué nos interesa comprender, cómo queremos intervenir y qué lugar le damos a la ocupación humana en nuestros procesos. Este recorrido no es lineal ni inmediato, es una construcción que combina formación rigurosa, experiencias significativas, supervisión, lectura crítica y también la capacidad de reconocer qué enfoques resuenan con nuestra manera de mirar el mundo y acompañar a otros. Les proponemos entonces mirar hacia atrás y mirar hacia adentro. ¿Cuál fue ese camino personal y profesional que los llevó a encontrarse con el modelo de la ocupación humana? ¿En qué momento este modelo les ofreció sentido, direccionalidad o coherencia para construir su identidad profesional? A ver, José Ignacio, ¿qué quisieras compartir? Bueno, dentro de mi trayectoria formativa, debo decir que yo tuve la oportunidad de poder acceder a una universidad que terapia ocupacional estaba formada desde la perspectiva del modelo de ocupación humana. Entonces, mi encuentro con el modelo fue conocer terapia ocupacional desde el modelo. Para mí, terapia ocupacional no se concibe desde otra perspectiva que no es el modelo. De hecho, a medida que yo fui estudiando, habían actividades en donde había que abordar alguna evaluación, intervenciones desde el modelo o desde el marco de la OTA. Y tuve la suerte de siempre estar dentro del grupo que les tocaba analizar desde el modelo de ocupación humana. Entonces no fue hasta quinto en los internados que se me solicitaba hacer análisis desde el marco de la OTA y desde ahí obviamente transformarlo a otro modelo. Entonces, para mí fue un desafío porque yo tenía tan integrado el lenguaje del modelo que era confuso cuando tenía que defender algo desde el lenguaje de la otra. Entonces, este acercamiento fue muy natural para mí. No obstante, igual cuando llegué a quinto año de formación, tuve una etapa de rebeldía, debo decirla, porque mi universidad, como era formada desde el Mojo, los centros de práctica la reconocían como tal. Entonces, cada vez que un practicante llegaba a estos contextos, se le solicitaba o se le asignaban algunos casos que sería prudente abordarlos desde el modelo. Y decían, no, yo voy a hacerlo desde otro modelo porque igual se puede. Pero obviamente ahí haciendo el análisis, porque claro, quería salir de mi zona de confort, desde esta rebeldía, ¿no? Pero ya en la actualidad yo utilizo mucho el modelo de ocupación humana, trato de transmitirlo también con mis estudiantes, pero también lo utilizo mucho en la investigación porque permite dar una base y un sustento teórico y además representar la identidad ocupacional, la identidad del terapeuta ocupacional, que como sabemos está bien diluida, como que... no es malo, porque finalmente hay algo que nos une, que posiblemente es el modelo de ocupación humana, que podemos llegar a consenso desde el lenguaje. Entonces, como mencioné, mi acercamiento fue bastante natural, tuvimos nuestra etapa ahí de rebeldía, pero ya nuevamente nos contentamos y aquí estamos, ¿no? Tratando de dar a entender a la experiencia, de mostrar un poquito este camino, ¿no? De cómo uno se acerca, a veces puede tener quizás más dificultades con el modelo, a veces
le puede dificultar utilizarlo. De hecho, yo, aun cuando estoy formado en el modelo desde la base, aún hay elementos que me cuestan, cosas que paso por alto, que están tan integrados desde la perspectiva clínica de ver el defecto, la dificultad, y desde el modelo no, pues, nosotros partimos por las fortalezas de los elementos positivos y desde ahí podemos ver qué hacemos, ¿no? Entonces es compleja, ¿no? Ahí la relación, pero siempre llegamos a puerto. Y también tengo la posibilidad de acceder a Carmen Gloria, que también es un referente que motiva también a mantener las capacitaciones en esta línea, de colaborar en los procesos de investigación, de responder a cualquier duda. Entonces, es una relación bastante bonita con el modelo. Muchas gracias, José. Luciana, Bueno, espero que me alcance el tiempo porque yo hace tantos años que, desde que era muy estudiante reciente, que ojalá pueda hacer el resumen. No, chiquito. Eh, yo me encontré con el modelo siendo una estudiante muy jovencita. Yo estaba en segundo año de la universidad y en Santa Fe se hizo el Congreso Argentino de Terapia Ocupacional. Yo siempre hago rescato que el lema de ese congreso era ampliando horizontes. Y yo siempre digo que a mí ese congreso realmente amplió mis horizontes, porque yo estaba estudiando una terapia ocupacional que no sabía exactamente muy bien de qué se trataba, que me parece que es un poco lo que a todos nos pasa el primer tiempo que estudiamos terapia ocupacional, y tuve la oportunidad ahí de escuchar eh, sobre el modelo, de escuchar, estaba Carmen, y fue como, wow, ese modelo del que hablan, y se hablaba en ese congreso del modelo, y después hubo gente que en la universidad se fue a formar a Chile, egresados de la universidad, e irse a otro país era como, eh, gente se va a otro país, estoy hablando de hace muchos años atrás. Y mis prácticas, por casualidad o no, posiblemente no, las hice en instituciones con profesionales que o se habían formado en Chile con Carmen en reencuentros, o conocían el modelo y la mirada del modelo, un modelo que todavía estaba, estoy hablando de fines de los 90, en un modelo que estaba en pleno desarrollo todavía. eh, y ese fue mi primer acercamiento. Después me vine a vivir a Córdoba cuando me recibí. Siempre me gustó el área física, y yo siempre digo que el modelo biomédico fagocita, ¿no? El modelo biomédico a uno lo atrae como un gran imán, y uno tiene que hacer como una pelea ahí para no meterse tanto, pero siempre me generaba conflicto. Siempre sentía que me quedaba como medio renga con mis pacientes. Yo siempre trabajé sola en las dos instituciones en las que estoy sola. Sola digo como terapista ocupacional. eh, y de a poquito fui encontrándolo, de nuevo, por casualidades o por causalidades, fui de a poquito reencontrándome, y cuando empezamos a tener los primeros libros del modelo de ocupación humana, que uno podía empezar a meterse un poquito más fino, apareció un término que para mí fue como fundamental, que fue el del cuerpo vivido. Esta capacidad de desempeño subjetiva, esto de estar tanto en la capacidad de desempeño objetiva, puede, no puede, hace, no hace. Y a veces uno veía, yo trabajaba en ese momento con jóvenes con lesiones neurológicas muy graves, y uno veía tanta dificultad en motriz, pero tanta necesidad de querer hacer. Entonces, eso hizo que me termine de convencer de que ese era el camino. Y después fue un proceso de encontrar espacios, los diferentes cursos que se organizaban en rumbos. Y una charla que fue muy importante fue cuando Carmen estuvo aquí en Santa Fe en el 2017. Yo ya había hecho varios introductorios del modelo, y yo empezaba a dar clases en ese momento. Y empezaba a dar clases de biomecánica, y para mí eso era un desafío, poner la mirada de la terapia ocupacional en algo bien estructurado, bien, si no, era importante.
Y entonces ella me preguntó, ¿estás usando el modelo? Y yo le dije, no, 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 no puedo usar el modelo porque me falta un montón, no sé usarlo, no sé. Y ella me dijo, en una charla un poquito más larga, me dijo, nada es más importante que la autoeducación. Y yo en ese momento tenía los libros, había comprado los instrumentos de evaluación, y para mí eso fue fundamental, porque dije, bueno, hay que animarse, y después yo me di cuenta, después pude seguir formándome, yo me diplomé hace muy poquito, soy bastante nueva, diplomada, pero uno se da cuenta cuando empieza a estudiar el modelo que cuando uno tiene convencimiento tiene una mirada de terapeuta ocupacional, cuando lee los fundamentos y cuando lee las intervenciones, al final es lo que está haciendo. El modelo, a veces uno cree que la cosa va de la teoría a la práctica y a veces la práctica encuentra el fundamento en la teoría, porque a veces también uno trabaja un poco de manera empírica o de sentido común, si uno quiere llamarlo. Y el modelo le da toda la forma a, a eso. Y como último gran desafío en esto de conjugar hoy los desafíos físicos y los desafíos de salud mental, en la institución pública donde yo estoy, tienen un servicio de salud mental, es un hospital polivalente y el diplomado me dio a mí la herramienta para atreverme a esa mirada que yo siempre tuve ahí adentro, ese fueguito de por qué hay que dividir la cosa en salud física y en salud mental. Si al final lo físico atraviesa la salud mental y la salud mental atraviesa el cuerpo de muchas formas. Y de a poquito me estoy atreviendo. Estoy en un proceso absolutamente exploratorio, con todos los miedos, pero con la seguridad de que las cositas pequeñas van dando la seguridad cotidiana. Estás Perdón, muteada, Vani. ahí estamos, ahí estamos. Gracias, Luciana. Nicole. Bueno, yo partí parecido a las chicas, partí desde pregrado también. El pregrado me llevó a este primer acercamiento, yo creo que en ese momento donde todos ingresamos a la carrera muy enamorados de terapia ocupacional, pero sin embargo me costaba un poco definir la práctica que estaba llevando a cabo como estudiante. Sentía como que algo no me hacía tanto sentido, como que la forma en que yo iba comprendiendo, acompañando a las personas en los procesos, cuando uno se empieza como a incursionar en las preprácticas o prácticas, ahí había algo como que finalmente no me calzaba, como uno iba acompañando. Mi universidad en particular no tuve la dicha como José Ignacio que fuese el fundamento ahí del modelo. Sin embargo, tuve una docente que era diplomada en el modelo de ocupación humana y ella de repente me abre este mundo de conocer este modelo y cómo iba interviniendo y encontré por primera vez nombre, estructura, profundidad a lo que uno hacía, como decía Luciana, de manera como de instinto, intuitivamente colocarle ese nombre teórico a los sentidos que le otorga a la persona a lo que hace, a entender sus ritmos, a entender sus motivaciones, a entender la influencia que tiene el ambiente en ellos y la manera en que todas las dimensiones van a ir configurando esta participación diaria de ellos. Entonces, el modelo finalmente en esa etapa que uno está bien pequeñito en la U, se siente muy chiquitito, vino para mí a trabajar con algo que me gusta mucho, que lo escuché también en otras instancias, que el trabajar con las personas no para las personas. Dejé de hacer actividad, voy a hacer un taller para mis usuarios. Yo pensando en ellos, sin tomar en cuenta quizás su opinión, y desde ahí en adelante me puse a caminar con ellos, acompañando, respetando su volición, su subjetividad, como decía también las chicas ahí, su cuerpo vivido, esta capacidad de desempeño reales, percibidas por ellos mismos, sin yo colocarle mucho nombre y siendo ellos los sabios en todo esto. Otro concepto que a mí me gusta mucho y que también cuando ya uno va profundizando en el modelo, cuando ya llegué al diplomado, fue esta heterarquía. La heterarquía que tiene el modelo, me da una sensibilidad
clínica mucho mayor, un lenguaje para poder profundizar de forma rigurosa. Es un modelo que te entrega también mucha coherencia dentro de los procesos que uno va incursionando con el usuario. Entonces, transforma para mí un modelo conceptual en un modo terapéutico. Yo me encontré a mí misma con este yo terapéutico muy histriónico, muy alentador, y yo decía, tengo que fundamentar teóricamente porque van a decir, ah, esta chiquilla muy chistosa. Pero, claro, uno tenía una teoría muy fundamentada, te entregaba cierto este sustento de poder leer contextos, de dialogar con equipos y sostener obviamente tu posición profesional. O sea, al momento de que el modelo te ofrece como esta direccionalidad que tú mencionas, Vanina, en tu pregunta, eh, 100% cuando trabajas en equipos heterogéneos, grandes, donde muchas veces tienes que justificar o explicar tu trabajo específico y el rol específico del terapeuta ocupacional. Y el modelo de ocupación humana, a los que están acá acompañándonos, encaja perfectamente porque te entrega lenguaje claro, sólido, centrado en la ocupación y la importancia de la participación significativa con sus ambientes. Entonces, tú vas encontrando estos espacios de finalmente de una identidad profesional. Eso es lo que uno encuentra en el modelo y en esta transición como uno va de pregrado o cuando te empiezas a especializar y tu continuo de cambio, tu continuo de crecimiento, que lo sigo viviendo hasta el día de hoy. Muchas gracias, Nicole. Bueno, y un camino que continúa, ¿no? Como hablábamos en las instancias previas a este conversatorio, un camino que sigue de mucho autoconocimiento, de seguir formándose y seguir formándose con otros, ¿no? Bueno, ahora les vamos a invitar a compartir un tercer tópico que hemos denominado aportes del modelo de la ocupación humana en la práctica. ¿Qué cambió en la forma de acompañar a las personas? En este tercer tópico queremos profundizar en un aspecto clave. Una vez iniciado el proceso de formación en el modelo de la ocupación humana, un proceso que, como sabemos, se construye de manera paralela, constante y continua durante el desempeño profesional. ¿Qué elementos del modelo comenzaron a marcar una diferencia real en la práctica? La formación en el modelo de la ocupación humana no es algo que ocurre únicamente en cursos o lecturas aisladas. Es algo que se afianza en la experiencia, en la supervisión, en el hacer cotidiano. En ese recorrido suele haber ideas, herramientas o enfoques del modelo que comienzan a modificar la forma en que comprendemos a las personas y acompañamos sus ocupaciones. A veces se expresan en la manera de mirar una situación, en cómo analizamos el ambiente, en cómo escuchamos una narrativa o en cómo pensamos los apoyos para la participación. En este tópico nos interesan. Vani, se apagó el micrófono. Apagó el... Sí. Ahí estamos. ¿Qué aportes del modelo de la ocupación humana fueron para ustedes los más evidentes, los más transformadores, o los que empezaron a marcar una diferencia significativa en la forma de trabajar con las personas, con estudiantes o con equipos? Nicole, te volvemos a escuchar, que ya algo empezaste a introducir en el tópico anterior. Sin querer. Sí, yo creo que, como lo comenté hace unos minutitos atrás, creo que uno de los aportes quizás para mí más importantes es el manejo conceptual. Contar con este, es un marco muy robusto, muy sistemático, muy riguroso del entendimiento de comprender la participación humana desde tu interior, ¿cierto? Desde, como decíamos, y desde el cuerpo vivido y todos los componentes del modelo. Eso para mí cambió completamente la forma en que yo acompañaba a las personas. Dejé de quizás enfocarme en una intervención como me habían enseñado en pregrado, una intervención muy externalizada, muy cuadrada, y pasé a estar al ladito
camino al lado de la manito si quieres, si no te suelto la manito, tú dices cómo te acompaño, cómo, cuándo, dónde, quién. Empecé a contestar todas esas preguntas y me volví finalmente una lectura de procesos ahí ocupacionales complejos. Entendí qué los impulsaba, qué los iba limitando quizás a emprender la acción, a dar el primer paso, a fortalecer quizás esta experiencia de sentido único, propio, con ellos mismos como centro del proceso que yo les iba contando también. Y yo creo que dentro de este segundo, quizás como aporte del modelo, para mí son los instrumentos del modelo, una herramienta, una OSA, una OPI, un scope en mi contexto educacional que donde más me he desempeñado. No solamente viene a entregar esta rigurosidad de la evaluación, no solamente viene a ordenar tu evaluación, sino que viene a validarte frente a equipos de salud, frente a equipos de trabajo, viene a darte un lenguaje clínico y cotidiano para una familia, para un niño, un adolescente, para educación. Yo he estado en un contexto de supervisión o acompañamiento de estudiantes de pregrado también. Te ayuda a que ellos comprendan cosas que en esos 5 años tampoco fueron comprendiendo. Entonces, te permite un lenguaje clínico compartido, te permite facilitar la toma de decisiones, promover quizás una intervención más coherente, colaborativa. No somos superhéroes, no somos los expertos del proceso. Trabajamos con un otro, con otros profesionales, con otros modelos de la práctica también, que vienen ahí a trabajar en conjunto con el modelo. Y esto te abre puertas, te abre espacios de escucha activa. Yo creo que es un espacio que saca un poco muchos mitos también del modelo de que, comillas, te decían, el modelo sirve para todo. Y tú dices, o sea, tú no comprendes la rigurosidad de este modelo. Existen instrumentos que están estandarizados por algo, se aplican de esa forma y hay un razonamiento clínico transformador con un proceso de remotivación que respeta los tiempos, es de forma gradual, ¿cierto? Y te permite obviamente tener un ritmo propio, un ritmo sensible, un ritmo, yo creo, genuino, único. Eso yo creo que para mí ha sido todo lo que me ha ido como aportando. Ya te estabas por adelantar el próximo tópico, menos mal que quedaste ahí, Nico. A ver, José, ¿qué quisieras compartir? Bueno, ahí como relacionando un poco lo que dice Nicole, claro, el modelo tiene esta rigurosidad, tiene como esta claridad tan amplia de poder darle nombre a muchas cosas que uno cuando estudia teóricamente no sabe qué es, cómo lo ve. Desde esa perspectiva, a mí el modelo me permitió, yo creo, poder tener habilidades de análisis reflexivo, crítico, de poder también poder evaluar de mejor manera. De hecho, para mí algo muy significativo del modelo es todo este proceso volitivo, estos estadios volicionales, el cuestionario volitivo pediátrico y el cuestionario volitivo lo amo. Debo decir que eh, lo ocupo tanto que me he aprendido muchos de los ítems, si es que no todos, de memoria. Entonces me permite poder conversar con una persona y poder ir evaluando, poder ir viendo si esta persona muestra curiosidad, si está adquiriendo mayor desafío, si está intentando resolver problemas. Entonces creo que todos estos elementos han permitido que yo pueda tener mejores habilidades en esa línea, ¿ya? Eh, y también poder ir viendo los procesos y las trayectorias de las personas, porque muchas veces uno desde lo clínico o desde del mismo contexto educativo, cuando llega este estudiante con todo esto idea preconcebida de que terapia ocupacional es como en la Teletón y después se empieza a dar cuenta que tiene ramos de sociología, antropología y dice, ¿dónde está la biomecánica, el movimiento? Y uno le empieza a explicar que nosotros vamos más allá, que hay muchos elementos ocupacionales que
no se van solo en este elemento observacional, sino que hay elementos sociales que influyen en cómo uno desarrolla una ocupación y de cómo también esta sociedad te exige, ¿no? Desempeñar algún rol en particular. Y desde ahí el poder ir vinculando a través de este dinamismo que tiene el modelo, poder incorporar otros elementos teóricos, también permite, ¿no? Eso. No es un modelo que rechaza otras perspectivas, sino que invita a integrarlas y también el porqué de esta instancia, ¿no? Así que para mí, bueno, y yo creo que también tiene que ver con que es mi base de formación, entonces desde ahí poder comprender todos los procesos nace, de poder comprender las diferentes evaluaciones del modelo, los tiempos, de cómo yo también pasé por una etapa de exploración cuando ingresé a estudiar, de cómo también fui adquiriendo mayor competencia a medida que tenía las asignaturas prácticas y finalmente ya en un estadio de logro cuando ya estaba en los internados clínicos, tenía que defender mis casos, desarrollé mi mención. Entonces, también poder incorporar esa perspectiva en mis mismos estudiantes, donde yo entiendo que ellos vienen con otras concepciones y que están en este espacio más exploratorio de ver qué significa ser estudiante universitario en estas generaciones que también tienen otra concepción del rol. Y desde ahí transformar lo que yo les enseño en función de sus necesidades, de sus requerimientos, para que obviamente más adelante sean profesionales. Y desde ahí quería como contar una experiencia que viví el día de hoy, que lo voy a hacer muy cortito. Cuando yo llegué a la universidad, llegué a dar una asignatura que se llama terapia ocupacional basada en la evidencia. La asignatura menos querida por los estudiantes porque es la primera vez que se acercan a la investigación. Y a medida que exploramos y ellos vieron sus habilidades para la investigación, escribieron algunos ensayos, algunos grupos fueron publicados en revistas, tengo algunos grupos que publicaron en revistas internacionales y ya hoy, luego de 2 años de eso, verlas presentar sus tesis, citarse a ellas mismas, ver cómo lo lograron, cómo llegaron a esa etapa de logro es bastante significativo para mí también. Entonces veo cómo el proceso no tan solo es para la persona, sino que también hay una devuelta, una emocionalidad, hay un impacto en el propio cuerpo vivido. Entonces creo que es muy significativo en esa gente. Así que muchas gracias. Gracias, José. Bueno, Luciana, te escuchamos. Bueno, bueno, me parece que Nicole tenía la punta del ovillo con la rigurosidad, ¿no? Porque cuando ella hablaba yo decía, uy, yo voy a decir lo mismo. Pero digo, esa rigurosidad conceptual y esa rigurosidad en el uso de los instrumentos y de la información que nos proveen los instrumentos, a veces es lo que más asusta del modelo. ¡Ay, es tan riguroso! No voy a poder. Pero cuando uno desarrolla el trayecto, desanda el trayecto del modelo, uno encuentra que el modelo nos sirve para mirarnos a nosotros mismos. Y digo que ese es el mejor ejercicio para entender el modelo. Y creo que ese es el mejor ejercicio para ser de a poquito mejores profesionales. Ser capaces de mirarse a uno mismo como un ser ocupacional, con todas sus potencialidades y con todas sus dificultades y con todas sus limitaciones, y ser, a mí me gusta mucho una palabra, y ser compasivos en esa mirada. Me parece que el modelo es compatible con esa mirada compasiva incluso del otro. No señala, digo, yo hablaba antes del modelo biomédico, el modelo biomédico señala mucho. Eh, entonces, ese desandar eh, del modelo de mirarse a uno mismo y poder utilizar la rigurosidad, pero con palabras simples, y yo voy a utilizar acá un ejemplo personal. En esta institución en la que yo hace 28 años que trabajo con 20 kinesiólogos. Y lo que me ha pasado durante todos estos años es hablar del modelo, hablar del modelo, hablar del modelo, darles ejemplos, mostrarles.
explicarles qué era lo que estaba evaluando, qué trabajaba con cada paciente. Y empezó a pasar que a ellos les empezó a hacer sentido toda esa mirada. Esto de saber quién es el otro, saber qué necesita, saber qué le gusta. Y sobre todo empezó a pasar, no me empezó a pasar, les empezó a pasar a los kinesiólogos con los que trabajaba en unidades críticas. Un espacio en el que nadie le pregunta al otro quién es, qué necesitan, qué le gustaba hacer fuera de esa, qué quisieran hacer cuando salgan de ese lugar. Y de a poquito empezaron como a hacerse, a apropiarse de esas miradas, ¿no? De mirar al otro más allá de la situación de salud, más allá de la situación crítica, pacientes con como es, en respiración, en asistencia respiratoria, pero cosas muy pequeñitas y hemos podido hacer abordajes muy complejos, hemos hecho algunos trabajos que hemos presentado en algunos congresos basados en el modelo de ocupación humana y ellos lo digo porque lo dicen, han como revalidado su mirada profesional, han como eh, resignificado mucho de su mirada. Se sienten más seguros cuando hacen sus abordajes y cuando van y ven al otro de otra forma, no solamente un paciente internado. Em, y en relación a mi trabajo como docente, también fue muy significativo. Eh, bueno, yo sé que hay algunos estudiantes míos ahora, no sé si ellos van a coincidir, pero yo siento que puedo entenderlos como personas que están, como decía José Ignacio, en ese proceso de exploración y con todo lo que eso implica. Y me parece que esa posibilidad eh, es, no sé si van a coincidir, insisto, me hace mejor docente. Yo siento que soy mejor docente, pero no la mejor docente. Yo siento que soy mejor docente. Cada día que puedo pensarlos más allá de lo que les sale bien o lo que no les sale bien, de lo que son eficaces o no. Son jóvenes que están en proceso. Y lo mismo que decía José Ignacio me es sumamente significativo porque verlos progresar y verlos avanzar, y yo los veo desde muy chiquititos, reciencito entrados y hasta el final de la carrera, es muy satisfactorio porque uno ve todo ese proceso de exploración, de competencia, de logro, y uno puede entenderlo de esa manera. Eh, bueno, eso. Bueno, evidentemente muchas transformaciones en primera persona primero, ¿no? Y luego en los procesos. Muchas gracias. Bueno, nos estamos acercando al final de este encuentro. Vamos a compartir el cuarto tópico que denominamos la transversalidad del modelo de la ocupación humana, integración con otras perspectivas contemporáneas, que también empezaron a vislumbrar ahí en su presentación de recién. Cuando hablamos de transversalidad del modelo de la ocupación humana, no nos referimos a su uso aislado ni limitado a un ámbito específico, sino a su capacidad de dialogar e integrarse con otras perspectivas contemporáneas que atraviesan la práctica actual de la terapia ocupacional. Hoy trabajamos en escenarios marcados por enfoques de género, derechos humanos, educación inclusiva, interculturalidad, salud mental comunitaria, entre otros. La transversalidad implica que el modelo de la ocupación humana puede integrar estas perspectivas y al mismo tiempo ser atravesado por ellas, generando miradas más amplias, más situadas y más sensibles a las realidades complejas de las personas, familias y comunidades. Nos interesa conocer entonces cómo cada uno de ustedes ha ido tejiendo este cruce, cómo el modelo de la ocupación humana se articula e integra con otros enfoques, qué diálogos o tensiones aparecen
y qué horizontes abre esta integración en su práctica y en su rol formador. Vamos a escuchar a Luciana. Ahí está, perdón. Em, bueno, siempre los dos modelos que han conversado más en mi práctica, sin lugar a dudas, son el biomecánico y el modelo de ocupación humana. Y siempre encontré incluso en colegas, esta mirada de, no, el modelo no es para disfunción física. El modelo no sirve, esta cosa del modelo es para salud mental. Y yo encontraba todo el sentido en el uso del modelo en los ámbitos en los que yo desempeñaba mi trabajo. Eh, entonces la atención eh, tenía que ver más con sentir que yo debía demostrar todo el tiempo que el modelo sí estaba bien utilizado, que era pertinente utilizarlo, y volvemos a la formación, y con esto voy a decir algo que me parece que es importante. Voy a volver a repetir que la formación tiene que ver más con la lectura. Por supuesto que a mí la formación eh, estructurada y formal me dio herramientas que no las tenía antes, pero digo, esto de animarse a autoeducarse es lo que a uno le ayuda a que esas tensiones vayan disminuyendo. Em, yo no he encontrado, a veces creo que he encontrado más tensiones en mis propios colegas que en profesionales que no son terapistas ocupacionales, pero entiendo que también parte de a veces desde el desconocimiento profundo de qué es el modelo de ocupación humana y cuáles son los fundamentos del modelo de ocupación humana. Y después la práctica cotidiana hace que esto de la transversalidad y lo que va ocurriendo en el espacio o en los espacios de terapia ocupacional y lo que van manifestando los pacientes en cada momento, creo que es lo que fundamenta que, que el modelo y que la mirada de terapista ocupacional basada en el modelo de ocupación humana tiene sentido. Eh, yo voy a dar un ejemplo que también es nuevito, eh, que no sabía si darlo, pero lo voy a contar. La semana pasada yo estaba atendiendo un paciente con una lesión en la mano, nada muy específico de que uno diga, en esto aplicamos el modelo. Eh, y es un jovencito que empezó, y cuando iba como, yo trabajo siempre en grupos grandes, porque me parece que es la forma también en que la rehabilitación toma sentido. Un jovencito de 28 años que iba muy... eh, físicamente siempre era muy llamativo porque iba tapada la cara, con una gorra que le tapaba los ojos, casi no hablaba, y de a poquito en el transcurrir del tiempo empezó como a liberarse, de a poquito empezó a despejarse la cara, la gorra pasó a ponerse para atrás, empezó a participar, después la gorra desapareció, y el otro día en una charla distendida de nada, de qué nos gustaba hacer, de qué deportes hacíamos, él dijo, paró la pelota y dijo, yo necesito decir algo. A mí venir a terapia ocupacional me sirvió mucho más para muchas otras cosas que para la mano. Y yo le digo, bueno, a ver cómo. Y él en ese momento contó que es un joven que hace desde los 14 años tiene diagnóstico de depresión, él no lo había contado, y sufre de ataques de pánico eh, casi de manera semanal. Y él empezó en agosto su proceso de rehabilitación y desde que empezó su proceso de rehabilitación no tuvo más ataques de pánico. Entonces él dice, yo creo que mi mamá se dio cuenta de eso también. Y dice, yo creo que porque aquí nadie esperaba nada de mí.
todos me miraban a mí, bueno, él se llama Franco, todos miraban a Franco, con lo que a él le gusta la bicicleta y contaba sus actividades. Nunca nadie esperó más de lo que yo podía dar. Y eso me pasó por primera vez. Entonces yo esto lo compartí con mis estudiantes que ya habían terminado sus prácticas y les decía, eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el ambiente y con la mirada, porque el todos, yo soy solita, incluye a sus demás compañeros de rehabilitación. Entonces, esto del ambiente, cuando uno genera ambientes y casi eh, espacios con formas implícitas de manejarse y de comunicarse y de todo se hace más fácil. Y para mí fue realmente significativo porque, bueno, ese es el camino, darle el espacio al otro como es, esperarlo. Nadie le pidió que hable mucho primero, nadie le pidió que se saque la gorra, nadie, esperarlo. Y me parece que esa es la transversalidad. Su abordaje era biomecánico, pero al final terminó siendo la mirada y la forma en la que yo intento que se vivan esos procesos de rehabilitación la que tomó sentido. Muchas gracias, Luciana, por compartir también esta vivencia. Nicole, estamos todos medios conmovidos, me parece. Sí, quedé, me impactó muchísimo la narrativa de Luciana, agradecida de compartir tu historia, Luciana, me llegó bastante. Eh, bueno, para mí el modelo, desde la transversalidad que tiene, me acompaña siempre. Yo creo que desde que les comentaba, desde ese segundo más o menos año de la U, ese recorrido profesional, y especialmente trabajando en contextos educativos o de salud mental que son súper diversos. Yo, desde que salí de la universidad hasta ahora, he estado desde contextos con población infractora de ley, de consumo, población muy infantil, neonatología, muy pequeñitos. Entonces te acompañan todos los hitos del desarrollo, en todo tu trayecto de vida, desde que naces hasta que mueres. Entonces se ha convertido en una base para acompañar siempre, porque su mirada te va a permitir comprender la participación humana en cualquier escenario, en cualquier contexto en el cual tú estás. Para mí, dentro de los modelos como contemporáneos o enfoques, justamente con el que más tiempo he llevado, y que se escucha bastante es la integración sensorial de Ginners. Entonces el modelo viene a dialogar con él, a enriquecerlo, porque te permite que quizás una respuesta sensorial a lo cotidiano, ¿cierto? Ligado a cómo actúa tu sistema nervioso central, viene el modelo integral y a responder cómo esa respuesta adaptativa que está, ¿cierto?, alterada va a impactar en cómo él se anticipa a una participación, el cómo experimenta esa participación, cómo su ambiente, su compañero que está sentado al lado, va a quizás facilitar que él pueda interactuar en una sala de clase. Me llegó mucho lo de Luciana, como de esperar, de tener los tiempos. El contexto espera mucho de ti. Tu ambiente espera mucho de ti, sobre todo de los niños. Esperan que ellos sean unas gotas de agua, que todos se comporten de la misma forma. Y eso es una presión inmensa, inmensa para un niño que está en una etapa escolar. Entonces, un modelo que viene a respetar esos tiempos, a dialogar, como decía Luciana, con papás que están quizás viviendo recién un diagnóstico difícil, un diagnóstico que te viene a etiquetar, que te viene a entregar una categoría, que te viene a limitar, porque es un diagnóstico que viene a limitar, te dice, usted va a poder hacer esto, esto y esto, y ellos quedan, te traen un informe y como, por favor, ayude, explíqueme qué significa. Entonces, uno, desde este mismo lenguaje, de este acercamiento que tiene el modelo, tú vienes a entregar una mirada de la persona.
es un niño que tiene dificultades, que va a explorar, que quizás no va a sentir curiosidad por el ambiente, que vamos a acompañar quizás con algún instrumento si es que es necesario o no. Entonces, quizás viene un cuestionario volitivo pediátrico a decir por qué quizás no permanece involucrado en una actividad. Y eso también va ahí ligado con todo lo demás que tú vienes a acompañar, el conversar con un docente también, el flexibilizar quizás un reglamento interno, un reglamento de convivencia escolar. Y porque viene arraigado también barreras dentro del entorno como una cultura escolar muy arraigada, ¿cierto? Una cultura, como yo le decía, con expectativas de los mismos adultos, de mismos equipos. Y la idea yo creo que es ir entregando como estas oportunidades como reales de participación. Uno como profesional que lleva el modelo y que yo les decía, dialogando con otro tiene la responsabilidad de llevar esto a la comunidad educativa y a todos los espacios en donde nosotros estamos, que está centrado en la persona, que ellos tienen capacidad para decidir, que no porque estén presentando una situación de discapacidad o una situación, una condición, no van a tener voz o no porque cierto no tengan, como dice, tiene dificultad en el lenguaje, no por eso no va a sentir, no por eso va a tener la vivencia, ¿cierto? Entonces, desde esta salud mental hay que trabajar, yo creo, con toda la población. A mí también el trabajo con estudiantes, adolescentes, con jóvenes que les mencioné en algún momento con consumo. El modelo te va a venir a permitir comprender que ellos, dentro de todo ese mundo un poco en caos que están viviendo, hay un sistema ocupacional que intenta reorganizarse, que intenta encontrar un sentido, ¿cierto? Entonces te ayuda muchísimo a leer narrativas, a leer sus transiciones, a ver quizás hay una ruptura en algún rol, en algún hábito que viene de explosión, a decir, ya no podemos hacer las cosas como lo hacíamos antes, porque quizás estoy cumpliendo con muchísimos programas a los que yo tengo que llegar, ya no puedo hacer las actividades que me gustan. Entonces, siempre hay que ir considerando estos entornos como van a ir moldeando mi accionar, moldeando en cómo yo finalmente voy participando en diferentes como contextos. Entonces, te va a impulsar a construir nuevas identidades ocupacionales, a construir tu identidad profesional, a ofrecer un lenguaje, una estructura capaz obviamente de comprender desde esta sentado en la ocupación en cualquier escenario. O sea, la transversatilidad del modelo no solo tiene una aplicabilidad, sino que enriquece tu identidad profesional, te permite mirar contextos con profundidad, te permite articular perspectivas contemporáneas como lo fuimos ahí también escuchando con Luciana y acompañar desde la ocupación humana, situada de este cuerpo vivido, situada desde el vivir, desde el sentido que tú le das como diariamente. Así que eso como por mi parte, Vanina, y feliz también de haber escuchado previamente a la Luciana que me ayudó también a enriquecer esta pregunta que tú también nos hiciste. Muchas gracias, Nicole. Bueno, José, te escuchamos. Bueno, qué complejo mostrar esta experiencia después de las narrativas que nos ha mencionado. ¿Ya? Eventualmente, mi experiencia con el mojo viene mucho desde el análisis. Como les mencioné previamente, a mí me permite mucho el análisis crítico. Y creo que la transversalidad yo la pude ver en primera instancia desde mi privilegio. Ya, si ustedes ven, claramente yo tengo una expresión de género muy no normativa, muy poco hegemónica. Y yo estudié en una universidad bastante característica, muy religiosa, por decirlo así. Entonces yo cada vez que decía que estudiaba ahí me preguntaban, oye, pero ¿y cómo? Si es muy Opus Dei, muy católica, ¿cómo lo haces? Yo particularmente nunca tuve dificultades con las temáticas de género, siempre me trataron muy bien, buenas relaciones sociales, un buen círculo ahí. Pero siempre me relacionaba con personas que desde su narrativa, desde sus historias ocupacionales, me mostraban este sentir, este dolor, estas experiencias contrarias a las que yo había vivido hasta el momento.
Y desde ahí me empecé a acercar a las temáticas del enfoque de género diferencial, para ver por qué las personas vivían o tenían estas dificultades que las limitaban en su participación ocupacional. Y desde ahí, gracias al proceso volitivo, yo me di cuenta que muchas veces las personas experimentaban situaciones o vivencias negativas que las interpretaban ya de forma muy negativa, impactando en su cuerpo vivido, en su volición, y que finalmente repercutía en que se anticiparan negativamente a participar. Sabían que lo iban a tratar mal, sabían que no iban a ser reconocidos, que no le iban a dar el espacio quizá, entonces elegían deliberadamente no participar de esos contextos. Y para mí particularmente, que una persona no haga lo que le gusta hacer, para mí es muy triste, ¿no? El no poder desempeñar en las cosas en las que tú te sientes efectivo, en las cosas que a ti te gustan, ¿ya? Y esto también viene un poco con un análisis crítico que yo decía como cuando yo ingresé a estudiar. Yo no iba a estudiar terapia ocupacional, yo iba a estudiar artes. Y alguien me dijo como, vas a terminar pintando en Plaza de Armas. Y yo con esa experiencia, con ese vivir, yo dije, qué difícil, no sé si estoy preparado para tener esa vida, quizás no me interesa tanto, no la valoro tanto, quizás no me representa tan bien. Y siempre me dijeron que la salud daba, pagaba, entonces yo dije, bueno, será algo en salud. Y en este proceso de ir experimentando, ir compartiendo, he podido ver este razonamiento en la práctica con mis personas usuarias. De hecho, recuerdo a una chica trans ya que fue derivada a la corta estadía por ser muy violenta. Le había pegado a los camilleros, a la enfermera, la tenían dopadísima. Y y llega la corta estadía y me dijeron, ya, tú hazte cargo, porque tú tienes características que se van a llevar muy bien. Y yo, claro, acompañé el proceso, tuve el respeto, el cuidado, podíamos reconocer sus pronombres, experimentamos positivamente una relación. Si bien conmigo se dio y con el equipo de otros terapeutas que estaban participando conmigo, logramos tener esta cercanía con la usuaria. Había una anticipación negativa con enfermería, porque enfermería era que las contenía, que le daba estos medicamentos inyectables. Entonces, desde ahí también fue como ir impregnando y irle mostrando que nuestra cultura, nuestra visión era finalmente cuidarla. Y simplemente respetar los pronombres ya para la usuaria le permitió poder participar y desempeñarse en ese contexto, en un espacio seguro, en donde nosotros cambiamos algunos elementos del ambiente para que ella pudiera participar. Educamos a los papás de otros niños para que también la reconociera como una chica. También desde ahí, otro marco que yo utilizo mucho, aparte del de género diferencial, es el marco de la justicia ocupacional participativa. Que esto también, al trabajar con esta chica trans, nosotros le fuimos mostrando que muchas veces la sociedad, por falta de educación, por miedo o por otros elementos que no necesariamente tienen que ver con el rechazo, eh, no conocen o no saben cómo tratar. Entonces, a las personas también les da miedo, les da vergüenza. Y desde ahí trabajamos la autoabogacía, el poder empoderarse, el que pueda finalmente construir equipos, grupos, que pueda negociar por lo que ella necesita, porque finalmente nosotros somos guías, damos herramientas, pero finalmente esperamos que ellos se desempeñen ocupacionalmente solitos. Entonces creo que el poder como compatibilizar con estos modelos y estos marcos de referencia desde la base del modelo de ocupación humana permite que las personas puedan lograr su potencial y terminar haciendo lo que desean hacer, ¿ya? Y no limitarse a lo que se espera socialmente que hagan. Así que eso es como mi reflexión un poquito de esta transversalidad del modelo. Muchas gracias, José. Muy claro, muy claro. Bueno, estamos llegando ya al final.
Vamos a agradecer muy especialmente a Luciana, Nicole, José por haber compartido sus experiencias, su trayectoria personal y profesional. Y vamos a abrir ahora la posibilidad a que el público pueda hacer preguntas, pueda compartir reflexiones. Así que bueno, los invitamos a ir también encendiendo las cámaras. Las intervenciones pueden hacerlas por el chat o pueden habilitar sus micrófonos. Les vamos a ir dando la palabra en la medida que ustedes también vayan señalando con la manito que quieren decir algo. Ánimo, chiquillo. Bueno, voy a tomar la iniciativa, a ver si ayuda sin afán de quitar la palabra a otros, por supuesto. Pero bueno, en realidad agradecerles y contarles también a todos los presentes que este conversatorio creo que nos deja esta riqueza de la experiencia, ¿no? Y por ahí lo pensamos como cierre del año también, como una manera de invitar a que en las voces de Luciana, de José Ignacio, de Nicole, también cada uno pueda hacerse estas preguntas que hoy fuimos haciendo a esta mesa redonda en base a estos tópicos, ¿no? Que cada una y cada uno en este cierre del año pueda pensar en su contexto profesional, laboral, que cada uno pueda pensar, bueno, cómo llega o está llegando el modelo, por algo estuvieron hoy acá o han estado en otros conversatorios, qué se va transformando en ese hacer profesional, qué desafíos cada una y cada uno también está dispuesta a seguir enfrentando. Entonces, como que sirva a modo de reflexión toda esta experiencia compartida, sabiendo que todos nos vamos enfrentando de alguna manera a las mismas cosas y las vamos pudiendo sortear de distintas maneras, en distintos contextos, pero que lo importante es estar abiertos a la búsqueda, ¿no? Y a formar comunidades como estos espacios, como los mojo países de cada uno, a los que cada uno esté, el seguir estando con esta curiosidad, esta iniciativa por la formación en cursos, en diplomados, en la lectura, como decía Luciana también, la autoeducación. Así que un poco este cierre de este conversatorio invita a eso, ¿no? A que nos quedemos con estas preguntas resonando, más allá de la riqueza de lo que han podido compartir los tres oradores del día de hoy. Así que eso, agradecerles mucho porque en mí iban como volviendo un montón de imágenes y situaciones de mis propios recorridos a la luz de lo que ustedes pudieron compartir. Yo decir algo complementario. Primero, felicitar todas las personas, incluida Vanina, José, Nicole, eh, Luciana de Marco, eh, que representan diferentes contextos y diferentes historias personales de cómo han, ¿no es cierto?, evolucionado en su rol profesional y cómo han, eh, cómo, cómo mira el modelo con tantos elementos que son comunes. La rigurosidad, que es una palabra que no me canso de decir, la rigurosidad, la flexibilidad del modelo, eh, los procedimientos de intervención, las intervenciones específicas, el proceso de remotivación, tanto que nos aporta. Yo también trabajo con personas y me dedico a harto enseñar y todo eso, y el desarrollo del modelo, pero, pero creo que importante de rescatar como conclusión es estas características que nos han dicho eh, nuestros colegas acá. Y una cosa muy importante, ¿eh? Yo siempre hablo cuando dicen le pongo nombre, pero yo quiero complementar con algo, o sea, no es ponerle nombre, es dar un significado
¿me entiendes? Un significado, porque es una expresión que queda como, ah, no, si yo lo hacía y le pongo el nombre nomás. Perdona, yo soy bien rigurosa para mis cosas, pero yo creo que es importante que entendamos que el modelo da un significado y muchas veces es nuevo, ¿ah? Al que lo estamos haciendo, si nos ponemos a reflexionar. Es nuevo y no llega hasta la palabra, ¿no es cierto?, causalidad personal o cosas que la puedo ver y que le pongo el nombre, sino que a profundizar, como ustedes dijeron, a profundizar qué significan los procesos ocupacionales, los procesos volitivos, habitacionales, etcétera, y cómo se relacionan con los procesos del ambiente, que es lo que lleva la coherencia a desarrollar estos instrumentos de evaluación que deben ser coherentes con la teoría, y eso es lo bueno, son coherentes con la teoría, ¿ya? Generalmente entrelazan diferentes aspectos ocupacionales y, eh, y bueno, este resultado, ¿no es cierto? La elección de estos instrumentos, una buena elección de instrumentos y la aplicación y el centro, la persona, ¿no? El protagonismo de la persona, como dicen, eh, creo que nos lleva a elegir los mejores métodos de intervención. Ah, o sea, estoy hablando de lo mismo que ustedes dijeron, pero estoy ordenándolo un poco para concluir, porque ese entrelace de todo el proceso es lo que hace un modelo conceptual de la práctica. Y además, por supuesto, que tenga una investigación continua, que haya práctica basada en la evidencia, José, como tú estás enseñando, me encanta, ¿ya? Eh, Basada en la evidencia, y esa evidencia, la investigación cualitativa con las personas, hay que rescatarla. Y eso, y así se ha desarrollado el modelo, y ustedes están enseñándonos a sus diferentes experiencias y en contextos tan distintos, ¿no? Que lo trabajan con personas diferentes. Eh, y con edades también, como decía Nicole, ¿no es cierto? La transversalidad en la edad de las personas, eh, en sus necesidades, ¿no es cierto? Centrado en sus necesidades ocupacionales. Y el razonamiento terapéutico, que se llama, no clínico, se cambió a terapéutico. El razonamiento terapéutico es unir, entrelazar la práctica con la teoría. Me dicen, ¿qué es lo que es el huevo o la gallina? ¿Me entendí? Me dicen siempre, ¿quién empezó primero? Pues empezó desde la práctica. Empezó desde la evidencia de estudios cualitativos que hacía Gary Hofner cuando era hippie y chico, o sea, en pregrado, y que peleaba, o sea, peleaba por las personas, era abogada, una abogacía impresionante por las personas, y nació en la neurología, Luciana. Y por lo tanto, este razonamiento terapéutico lo llama así, o razonamiento profesional, le pueden decir también, pero terapéutico porque lo saca del mundo clínico, es lo que estamos hablando. Entonces hay que tener cuidado con la terminología, no estoy tratando de corregir, sino que de integrar. Y lo otro que es un modelo integral, y es un modelo integral, y la terapia ocupacional es una profesión integral. La experiencia de José recorre desde fundamentos conceptuales, ¿no es cierto?, de lo que es terapia ocupacional, ese programa, de lo que es terapia ocupacional y cómo los valores se entrelazan con los valores del modelo de ocupación humana. Es decir, respeta a la terapia ocupacional, ¿ya? Respeta, no se separa. Y la integración del conocimiento es otro aspecto que es muy importante, eh, que le hicieron hincapié ustedes, Vanina, que es muy importante. El mojo, generalmente los problemas de las personas son bien complejos. Hay personas que sí, usando el puro modelo de ocupación humana, salen adelante, ¿ya? Perfectamente. Pero otras personas requieren generalmente la integración. Y la justicia ocupacional participativa cuando se llamó participativa, ahí tuvieron los valores en común con el modelo de ocupación humana y ambos se complementan también. Y me voy a quedar callada porque si no es demasiado. Pero les agradezco un montón y le agradezco a mi salud que me permita estar en este cierre de año con mucha emoción.
son todos hermosos. Gracias, Carmen. Bueno, vamos a leer acá un mensajito de Rosana que dice: felicitaciones, súper enriquecedoras las experiencias y vivencias compartidas que resuenan, reafirman el valor del modelo de ocupación humana en cada una de nuestras intervenciones y en nuestras propias vidas ocupacionales. Bueno, y agradecimientos, felicitaciones por compartir testimonios, experiencias que, como decía Luli, en este momento del año resultan muy inspiradores, muy renovadores, es como que vuelven a cargarnos, ¿no? De la direccionalidad y el sentido de nuestro hacer cotidiano como terapeutas ocupacionales. A ver, ¿alguien más si quiere compartir algún comentario, alguna pregunta? Yo estoy Eh, eliminando mientras tanto, perdón, el destacado como para después hacer una foto grupal que no nos olvidemos. Pero mientras tanto, a si mí me hay alguien, gustaría, dale. perdón. A mí me Dale. gustaría decir como igual unas palabras como en agradecimiento. Yo soy estudiante de terapia ocupacional, voy en cuarto año. Se me ha presentado como el mojo, de cierta manera como ya desde un principio como a nivel más básico, ir trabajándolo como apenas como fundamento teórico en actividades como simuladas. Y fue hasta este año en el que se me presentó trabajando como internado, o más que como práctica curricular. Vi cómo el proceso de remotivación generaba un gran cambio como a nivel dentro de la salud mental. Y como que por eso también como empecé como a investigar más sobre el proceso de remotivación y como las diferentes como herramientas que entrega el mojo, y quedé como realmente wow, como es mucho lo que puede llegar a entregar y lo que puede lograr en cada una de las personas. Y no necesariamente lo mismo que dicen ustedes, que sean como a nivel como solamente adultos, solamente salud mental. Me gustó mucho como también la parte que mencionaba Luciana en cuanto a la salud física, porque es un área que me llama mucho la atención, pero a la vez también me llama mucho la atención el mojo. Y como el poder, quizás poder trabajarlo de ambas maneras, a mí me gustó mucho como poder escucharlo. Y eso, muchas gracias. Gracias a vos, Matías, por haber compartido tu sentir. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Ya estamos medio en horario, así que igualmente queda abierto un pequeño espacio si alguien quiere decir algo, compartir algo. Y si no, nos preparamos para la foto final. Gracias, Carmen, también por estar hoy, por haber acompañado la actividad en el día de hoy y bueno, con tu razonamiento siempre ahí, acompañando y cerrando de la mejor manera. Así que gracias, de verdad, por eso. Vani, vos tenés la mirada, digamos, la computadora donde están todas las personas, ¿sí? Como Sí, para poder sí, hacer captura de bueno, pantalla. nos preparamos. Nos preparamos a la cuenta de tres. Ah, muy bien, Agostina ahí acompañada. Muy bien. Bueno, todos los que quieran encender las cámaras, a la cuenta de tres. Muy bien. Ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, y como próxima actividad académica se vienen las jornadas de Perú, el 1 de febrero, domingo. En Perú lo hacen los domingos, porque bueno, laboralmente para ellas y ellos es mejor, así que bueno, estén atentos y atentas a las redes para este evento académico de los Mojo Países, en este caso Perú. Y bueno, y ya al inicio del año programaremos el próximo 2026, con las actividades académicas, los encuentros formativos que fueron tomando distintas formas en este año y que, bueno, por suerte hemos podido cumplir con el propósito que nos habíamos planteado al inicio de tener 4 encuentros formativos y cada uno tuvo su riqueza, su aporte, su participación, así que, bueno, agradecer muchísimo porque de esto se trata, como dice el lema, todos somos parte y aporte. Así que también ideas, sugerencias, alguien que se anime y que quiera compartir,
desde ya, bienvenidos, porque de esto se trata, de ir compartiendo experiencias, de ir animándonos. Así que si alguien tiene la intención de compartir alguna experiencia puntual y lo quiere anunciar, digamos, a la comisión académica, nosotros podemos ir acompañando en ese proceso también. Que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Feliz año, feliz Navidad, feliz cierre para todos y bueno, estaremos encontrando el año próximo. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a todos.